Chavalos míos, ¿cómo están? Sigamos platicando de este rollo de la fisiología cardíaca. Platiquemos de la contracción del músculo cardíaco y su potencial de acción. Con esto nos referimos a el músculo cardíaco de las aurículas y los ventrículos. Las células cardionectoras especializadas de las células pacemaker del nodo sinusal van a ser una clase aparte. Y, como siempre, un tema bastante sencillo, bastante simple. Y es así. Esa figura que hace ahí. Bien, la contracción del músculo cardíaco, para su entendimiento, esquematicemos a la fibra muscular, o miocito, o célula muscular del corazón, como le quieras llamar. Esta comparte estructuras morfológicas y funcionales con las células del músculo esquelético, y estas son, ambas tienen una membrana celular, o sarcolema. Ambas tienen citoplasma, o sarcoplasma. Ambas tienen sus núcleos con su respectivo material genético, tienen mitocondrias por ser altas consumidoras de energía y por supuesto tienen retículo sarcoplásmico, que es el equivalente al retículo endoplásmico tanto rugoso como liso del resto de las células. Este retículo sarcoplásmico cabe destacar que en el músculo cardíaco es mucho más pequeño, tiene un menor tamaño, pero tiene las mismas estructuras, es decir, una cisterna terminal y túbulos longitudinales que le otorgan esa estructura tubular replegada de todos los retículos sarcoplásmicos o endoplásmicos. Bien, en su interior también resguarda moléculas de calcio. Recuerda que para que haya una contracción muscular del músculo estriado, liso o cardíaco se necesita calcio sí o sí. Bien, al igual que las células del músculo esquelético, su membrana genera invaginaciones hacia el citoplasma denominadas túbulos T. Estos túbulos T viajan en paralelo con la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico, constituyendo una característica morfológica denominada diada del músculo cardíaco, que sería el equivalente de la triada del músculo esquelético que vimos 3 o 4 clases atrás. No sé, revisa. Bien, el túbulo T, entonces, al igual que en el músculo esquelético, contiene receptores de dihidropiridina, aquí ilustrados en verde, o receptores o canales lentos de calcio, como le quieras llamar, estos enlazados a través de proteínas tubulares con el receptor de rianodina. Esa era la figura. Recuerda que el receptor de rianodina es un tapón que impide la salida de calcio hacia el citoplasma. No es sino hasta que la célula está lista para una contracción. Antes de eso, el receptor de rianodina no permite la salida de las moléculas de calcio y estas permanecen adentro del retículo sarcoplásmico. Bien, un punto a detallar, una gran diferencia con el músculo estriado, músculo esquelético, es que el túbulo T está impregnado en todas sus paredes de un glucocáliz de carbohidratos especializados denominados mucopolisacáridos. Y tú le dices, oye, mucopolisacárido, ¿qué? Tú no estás en el músculo esquelético, ¿verdad? No, profe, nomás estoy en el músculo cardíaco. Ok, ¿y para qué sirves? Pues mira, profe, yo estoy encargado de captar y secuestrar, mantener a disponibilidad el calcio del extracelular. Acuérdate que en el espacio extracelular hay nutrientes. Yo capto todas las moléculas de calcio que andan allá afuera, las pego a mí y las dejo a disponibilidad para cuando la célula lo ordene que las necesita. Y yo le digo, oye, pero tenemos calcio en el retículo sarcoplásmico. Sí, profe, pero acabas de decir que es más pequeño. ¿Qué tal que esta sea la célula del corazón y te pongas a bajar y a subir la barranca por las vías? O sea, vas a hacer mucho ejercicio. A tu corazón se le va a exigir una mejor y mayor contracción en frecuencia y en potencia, ¿sí? ¿Y qué tal que el calcio que se encuentra en el retículo sarcoplásmico no sea suficiente? Acuérdate, sin calcio no hay contracción. Entonces, como reserva, yo, mucopolisacárido, tengo a disponibilidad calcio del extracelular y si es necesario lo dejo entrar para que siempre haya esta valiosa molécula y tu corazón pueda latir. ¿Cómo lo ves? Ay, no, pues gracias, mucopolisacárido. No, ¿de qué, profe? Para eso estoy. Ok, entonces, hablemos del potencial de acción de las células del músculo cardíaco. Por supuesto, tenemos nuestra grafiquita angustiosa y recordaremos de clases anteriores que toda célula que se encuentra en reposo o en estado polarizado, como le quieras llamar, mantiene una electronegatividad al interior de su membrana. Esta electronegatividad cuantificada en promedio nos daría menos 90 milivoltios, o sea, ni para arriba ni para abajo en nuestra línea. No es sino hasta que el nodo sinusal da la orden de que empiece una contracción, ya sea auricular o ventricular,
activará a la célula mediante la apertura de canales de sodio dependientes de voltaje. Eso quiere decir entonces que el nodo sinusal despierta electricidad, sí, y los canales de sodio dependientes de voltaje van a abrir, dejando entrar a la molécula sodio y su positividad al interior de la membrana celular, empezando la positivización. La positivización en su interior y gráficamente acercándolo cada vez más al cero y hacia el rango de los positivos. Así sucesivamente entra en instantes el sodio poco a poco positivizando, llegando cada vez más cerca del umbral, la meta. ¿Recuerdas de la regla del todo o nada? Que tiene que rebasar un umbral o no se activa. El umbral, en el caso de las células del músculo cardíaco, es el mismo umbral que las células del músculo esquelético y liso, o sea, el menos 65 milivoltios. Una vez rebasado este umbral, o sea, una vez que han entrado suficientes moléculas de sodio positivos y han rebasado este menos 65 milivoltios, entonces habrán de acercarse más a la positividad, más allá del cero, incluso hasta su rango máximo de 20 milivoltios en positivo. Pero, entonces quiere decir, profe, que rebasando este umbral, ¿qué va a pasar? Se abrirán masivamente enormes cantidades de más receptores de sodio dependientes de voltaje. Ajá. Y eso va a hacer que entren de manera intempestiva en masa enormes cantidades de moléculas positivas de sodio, llevando nuestra gráfica hasta la positividad máxima de más 20 milivoltios, lo que se conoce como la fase cero del potencial de acción cardíaco o fase de despolarización, fase de activación, el pico máximo de positividad para que la célula despierte, espabile y se ponga a hacer lo que se supone que tiene que hacer. En este caso, la contracción muscular. Entonces, una vez la célula activada, impregna, distribuye este potencial de acción positivo hasta llegar a sus túbulos T, donde esa positividad es captada por los canales de dihidropiridinas o canales lentos de calcio, permitiendo que el calcio que está en los mucopolisacáridos embone con estos receptores, tracciona sus estructuras tubulares que embonan con el canal de rianodina y finalmente este pueda ser movido de su lugar, destapando el retículo sarcoplásmico y permitiendo la salida de calcio para dirigirse a la estructura funcional de contracción de la musculatura de la célula cardíaca. Recordemos entonces que las miofibrillas o el citoesqueleto, tanto de la célula muscular estriada como la de la célula cardíaca, tiene filamentos de actina denominados actina F. Esta actina, en cada una de sus moléculas globulares, tiene un complejo de 3 proteínas llamadas troponinas. La troponina I, que está adherida a la actina, la troponina T, que movería la tropomiosina, y la troponina C. Entonces, al llegar el calcio, la actina F le dice, ¿eres calcio? Sí. Ah, mira, ve y estimula a mi troponina C. ¿Para qué? Para que esa estimule a mi troponina T. Y esa pueda mover a la tropomiosina, que en la clase de contracción muscular la habíamos dibujado como manitas obstruyendo el sitio activo, lo deje libre para que la molécula o la fibra de miosina pueda embonar con él y hacer el golpe activo de contracción. Ok, perfecto, eso se lleva a cabo. Mientras tanto, las mitocondrias ofrecen ATP para que este embone en el sitio del ATP de la molécula de miosina, activen a la cabecita de esta molécula y pueda embonar con el sitio activo de la actina y puedan dar el golpe de contracción muscular. ¿Cómo la ves? Todo eso llevado a cabo una vez que se ha llevado o se ha logrado la fase de la despolarización. Bien, una vez logrado esto, entonces, también suceden algunas otras cosas. El mucopolisacárido dice, hey, profe, atento aquí. Mientras todo ese calcio está saliendo del retículo sarcoplásmico, al mismo tiempo, yo estoy permitiendo, mediante un receptor de cotransporte, la entrada de sodio y calcio también al citoplasma. ¿Por qué? Estoy metiendo calcio, ¿para qué? Para que la fibra muscular cardíaca tenga suficiente de esta molécula, no le falte y tenga una contracción más enérgica, más adecuada. ¿Cómo la ves? Ah, bien, bien. Entonces, las miofibrillas que constituyen el sarcómero, tienen una fuente de calcio de 2 frentes. El que está saliendo del retículo sarcoplásmico, sí, y el que estás dejando meter tu mucopolisacárido.
Sí, así es, profe. Exactamente así es. Y entonces recordaremos, jóvenes amigos, que el potencial de acción es un evento instantáneo. Quiere decir que, en instantes también, el interior de la célula muscular cardíaca tratará de regresar a su electronegatividad. ¿Cómo lo va a hacer? Dejando salir potasio. Liberándose entonces de este potasio, regresaría nuevamente a la electronegatividad. Acuérdate que el potasio, al igual que el sodio, son positivos. La célula lo sabe y va a dejar salir masivamente cantidades de potasio para regresar otra vez al estado de reposo. ¿Por qué no lo hace con el sodio? Porque acuérdate en la clase de potencial de acción que tiene más permeabilidad al potasio que al sodio. Le es más fácil sacar potasio masivamente para regresar lo más rápido posible a la electronegatividad que hacerlo lentamente con el sodio. Entonces, haciendo eso, el músculo cardíaco, la célula muscular cardíaca dice, bueno, ok, ya se activó y hubo contracción, sí, qué bien. Entonces potasio, ¿qué? Empieza a salir y gráficamente entonces empieza a haber una caída en picada nuevamente hacia la electronegatividad. Todo por la apertura de canales de potasio que se abrieron al percibir el voltaje máximo de 20 milivoltios. Cosa instantánea, ¿verdad? Constituyendo entonces esta salida de potasio la fase 1 del potencial de acción cardíaco. Lo normal sería esperar una caída en picada hacia la electronegatividad, pero en el caso de la célula cardíaca esto no se lleva a cabo, sino que se lleva a cabo una meseta. ¿Y esta por qué se debe o a qué se da? Bueno, por un lado, la célula está perdiendo potasio, tratando de regresar a lo negativo, pero por otro lado está habiendo una entrada de calcio al mismo tiempo. Entonces, mientras está saliendo potasio, tratando de regresar a lo negativo, también está entrando calcio gracias al mucopolisacárido. Y entonces entramos en una estira y afloja. Pierdes positivo, ganas positivo, pierdes positivo, ganas positivo, pierdes positivo, ganas positivo, hasta que el potasio le dice, oye, calcio, cálmate. ¿Por qué? ¿Por qué estás metiéndote mientras yo me estoy saliendo? ¿Qué no ves que lo que queremos es regresar a la electronegatividad? Y el calcio dice, pues lo siento, campeón, a mí me están diciendo que entre porque la contracción del músculo cardíaco tiene que durar un poquito más que el potencial de acción del resto de las células. ¿Por qué? Eso ya lo veremos en el siguiente tema, que es el ciclo cardíaco y el electrocardiograma. Así que, dice el calcio, pues lo siento, mi amigo potasio, por unos instantes tú vas a estar saliendo y yo voy a estar entrando. Sale positivo, pero entro yo positivo manteniendo esta meseta. No te preocupes, no va a ser eterna como los abuelos, pero sí unas características de la gráfica del potencial de acción denominada meseta, que constituye la fase 2 del potencial de acción cardíaco. Como el calcio lo prometió, instantes después termina su entrada, termina su orden de ingreso y es entonces cuando el potasio dice, oye, calcio, ¿qué? ¿Ya no vas a entrar? No. Entonces ábranse todas las compuertas de potasio que puedan. Se abren todas las compuertas de potasio, este sale de la célula perdiendo positividad y llevando a la célula directamente hacia la repolarización, el retorno al reposo, el retorno a la electronegatividad, constituyendo la fase 3 del potencial de acción cardíaco. ¿Cómo la ves? Esto da pie a que el calcio diga, ok, ya terminé mi labor aquí, entonces tengo que regresar por donde vine. Por un lado, parte de ese calcio va a entrar nuevamente al retículo sarcoplásmico por medio de la bomba calcio ATPasa. Otra cantidad de calcio va a ser resguardada en las mitocondrias y otra cantidad de calcio va a ser cambalache con moléculas como hidrogenión y sodio en un cotransporte para poder salir al extracelular y posteriormente volver a ser captado por el mucopolisacárido del túbulo T. Bien. Todo eso entonces cuando la célula ya está regresando o ha regresado al estado de reposo. El calcio ya no es necesario porque ahora es reposar, relajación muscular, constituyendo entonces una caída intempestiva hacia la electronegatividad, que recordaremos en el tema de potencial de acción, que a veces se nos va de la olla y entonces se va más negativo que el menos 90, más o menos en un promedio de menos 110 milivoltios, o un estadio llamado hiperpolarización. Pero dijimos que no había nada de qué temer. Aquí es donde entra nuestra vieja conocida bomba sodio-potasio ATPasa, que va a dar el equilibrio finalmente metiendo 2 moléculas de potasio y sacando 3 moléculas de sodio, regresando nuevamente entonces
más temprano que tarde, el -90 de polarización a nuestra célula en reposo, constituyendo entonces la fase 4, el reposo, la polarización. Quiere decir entonces, profe, que el potencial de acción cardíaco empieza con la fase 4 y termina con la fase 4. Sí, exactamente. Mientras tanto, mientras esta grafiquita se lleva a cabo, todos estos fenómenos fisiológicos también se llevan a cabo en la célula muscular cardíaca. Un punto muy importante, al igual que en el potencial de acción de las células musculares normales, las células cardíacas también tienen un periodo refractario donde no pueden volver a ser estimuladas, denominado absoluto, que dura en promedio 0,30 segundos, y un periodo refractario relativo que dura 0,05 segundos. Atentos con esta calidad de tiempo porque nos va a ayudar mucho a platicar de la fisiopatología cardíaca, en especial las arritmias tipo taquicardia. Bien, sencillo, ¿verdad? Agradezco mucho, como siempre, su gentil atención. Dudas, quejas, sugerencias, comentarios, malas caras, mándamelas a esa cuenta de inbox de Facebook. Me tardo en contestar, pero sí contesto. Pásenla bien, síganse divirtiendo. Bye bye.